Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Buenos días a todos, son las 7 en punto de la mañana, 12:09 la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires y humedad del 59%. Si querés comunicarte con nosotros, podés dejarnos tu mensaje al 4863-3337. Ya comienza el Observador Internacional. No me quite pa. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Tati, buenos días. Hoy nos dejaron Solos. Hoy estamos 2 en Buenos Aires y 1 en el aire. Claro, ahí flotando. Está en el aire, en vez de estar en el aire de High, está en el aire real en algún lugar entre América y Europa. Y entonces, ¿qué hacemos hoy? Y creo que nos ¿Hacemos toca... un repaso Sí, rápido? nos toca a nosotros. Bueno, como repaso rápido, Sí. casi todos los portales están abocados a dos cosas, ¿no? Fundamentalmente, las elecciones en Estados Unidos están llevándose todos los temas. Es la preocupación que a diario Muki comenta y realmente Europa, Asia y los americanos, en realidad nosotros somos los americanos, Nosotros también. estamos mirando qué sucede en Estados Unidos. Lo que sí es cierto, y esto es importante, eso lo reflejan los periódicos locales en el día de ayer, la prédica de lo que viene diciendo Muki en este último tiempo, se recoge el guante de que el cambio de paradigma es irreversible. Gane quien gane en Estados Unidos el martes que viene, hay un cambio total del paradigma en cuanto a los intereses del votante americano. Desde la proveniencia, hay un artículo muy interesante en el diario La Nación de ayer que coincide plenamente en la observación de Muki, de un observador internacional también, con respecto a el hecho de que es irreversible un observador americano, ¿no? Es una figura promisoria, un joven político de 34 años, es una figura promisoria en la política norteamericana y observa que va a ser irreversible, pase lo que pase, los cambios en los gustos, las preferencias, las miradas, ¿no? Y sobre todo lo que plantea este hombre en particular, la idea de outsider, ¿no? O sea, este hombre cuenta que él observa que en Trump, más que un outsider real, es un outsider de carácter nominal, porque es un hombre que, como él define, nació millonario y se hizo multimillonario. Claro. No es un hombre, un self-made man, como le gusta decir a los americanos, sino que es un hombre que proviene del establishment. O sea, no es que el establishment un día se encontró con un fenómeno proveniente de la política, no se encontró con un Chávez, se encontró con un hombre que les pertenece al hueso duro del pensamiento americano, pero que no maneja el discurso políticamente correcto, encontró los huecos por los cuales está fracasando los sistemas políticos a nivel mundial. Bueno, la observación que hacía ayer Muki para nosotros. Y bueno, y hoy, después de una de tus columnas, vamos a hablar de por qué se vota el martes. ¿Por qué se vota el martes? Este martes ya. Sí, ¿Ya? el martes que viene. Pero ¿por qué se votan los martes en Estados Unidos? Yo quiero ¿no? saber ¿De eso. dónde surge la costumbre? ¿Es desde siempre, siempre? Desde mediados del 1800. Ah, hace un montón. Sí. Los americanos siempre pensaron para el futuro, ¿no? Cuando el que le ha tocado un suerte visitar las grandes ciudades norteamericanas y ahora te va a pasar, te das cuenta que las cosas están hechas hace mucho y pensadas para que se queden mucho tiempo. Claro. ¿Y que funcionen? Y que funciona, ¿no? Cuando uno ve el puente de Brooklyn, por ejemplo, decís, este puente está hecho para siempre. Claro. Ves una estación de subte y aparte de lo que es la estación propiamente dicha, el agujero, el andén, te das cuenta que la brutalidad que tiene está hecha para siempre.
¿no? Como te pasa en el Puerto Madero, cuando observas los edificios ingleses, los malls, que hoy en día constituye el cuerpo arquitectónico más importante de Puerto Madero, te das cuenta de que los ingleses, cuando hicieron esos malls, los hicieron para siempre. O sea, jamás cruzó por la cabeza de los ingleses irse de esa central ferroviaria, esa terminal ferroviaria que en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y si uno mira el tendido ferroviario de la Argentina, se da cuenta cómo estaba pensado, ¿no? Con todo converge en ese puerto, en esos malls, para acumular cuero, carne, ¿no? En lo que era el puerto de Avellaneda, ¿no? Todo eso está pensado para siempre. Y eso es interesante, que cuando los tipos decidieron el martes, lo decidieron para siempre. Y punto. No se le ocurre otra cosa. Mientras tanto, al-Baghdadi, ¿no? El jefe yihadista, plantea a los combatientes del Estado Islámico que no se retiren bajo ningún concepto de Mosul, ¿no? O sea, Mosul, digamos, haciendo un salto histórico tremendo, ¿no? Los yihadistas, el Estado Islámico es convocado por al-Baghdadi, ¿no? A resistir en Mosul, les promete una victoria en Mosul, al estilo Stalingrado, cuando la Segunda Guerra Mundial en Stalingrado los rusos resistieron a sangre y fuego el asedio alemán, y bueno, el invierno se ocupó de quebrar el asedio alemán. No sé a qué avatar o cuál va a ser la intervención de Alá en esto para que el Estado Islámico pueda resistir, sobre todo la presencia de las tropas iraquíes, que en este momento están peleando palmo a palmo. La verdad que los tipos, es impresionante. Le digo a los oyentes del Observador que no dejen de ver imágenes, los reportes en imágenes, en fotografía, de la virulencia de los combates, del estado general de Mosul después de los bombardeos, la situación de guerra, minuto a minuto, todo convocado por personajes como al-Baghdadi, ¿no? Cuya convocatoria dice: esto es lo que Dios y sus mensajeros nos prometieron, ¿no? O sea, es inminente el fracaso territorial del califato, ¿no? Es una de las características que ha tenido el Estado Islámico, es que ha sido una fuerza terrorista con poder territorial, con un califato con poder territorial real. Ese era el planteo, y por eso la defensa metro a metro de donde están ocupando. Es increíble que todo esto se soporte ante la invocación de Dios, ¿no? Y el mensajero Alá, ¿no? Que Mahoma les da esa inspiración para semejante crudeza, ¿no? Obviamente uno dice, bueno, la crudeza de la resistencia de estos tipos es la contracara de la virulencia de los bombarderos. Y sí, es la contracara de eso, es la contracara, bueno, de todo lo que está sucediendo a raíz de lo que sucede en Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente hoy en día es el faro de dónde ubicarse en la política internacional, por más que es divertido para muchos analistas ponerse a hablar de qué pasa con la mujer que Kim Il-sung, ¿no? Si está o no está embarazada, por qué está desaparecida, por qué se presupone
que esta mujer, la esposa de Kim Jong-un, ha sufrido la misma suerte que su tío, que fue aquel plenipotenciario ministro norcoreano que murió teóricamente a las fauces de no sé cuántos perros hambrientos, Sí. porque Kim Jong-un decidió... Sí, le cayó mal. Lo declaró Sí. políticamente incorrecto y traidor al partido, ¿no? Bueno, más o menos es un poco el pantallazo de la ocupación o la preocupación y que iremos desplegando un poco más durante el día o durante la pequeña mañana que ocupamos con el Observador Internacional. Ahora, al-Baghdadi, ¿no? Pide que resistan, solo que resistan o que combatan también. ¿O están esperando que el mensajero de Alá haga algo? ¿Resisten sentados? ¿Cómo resisten? Ay, a los tiros, hermana. Esto no es el... A ver, a la hora de Dios, cuando le habló a Moisés, le dijo, bueno, andate de Egipto, ¿no? Sí. Y tené confianza que se van a abrir los mares, vas a Claro. cruzar y Dios te va a proteger. Claro, y él fue contra viento y marea. ¿Y Este Alá? hombre no les está diciendo a los combatientes del Estado Islámico se van a abrir los cielos y un rayo va a partir al medio cuanto americano pase esa línea de frontera, o los traidores iraquíes van a morir a base de plagas. Claro. No, o sea, la diferencia sustancial que existe entre esa visión histórica de Dios al Dios que le habla al Baghdadi es, flaco, háganse cargo ustedes, ¿no? Del poder territorial de Dios. Claro. Y concretamente de nuestro poder territorial, ¿no? De un poder de territorio desde una fe que promete un cielo fantástico, ¿no? O sea, el inmolarse hoy en día es garantía de un cielo fantástico. Sí. Y obviamente funciona en algún lado esta invocación, en algún lado hay una cultura que es permeable a ser convocada a estas gestas, ¿no? Eso es lo que es, digamos, hay que tener como advertencias de Occidente, que uno no se enfrenta o no, esto no se trata de un Vietnam, o sea, que son vietnamitas resistiendo en Vietnam, Claro. ¿no? Sí. Son tipos que invadieron Mosul para adquirir un poder territorial, para una fuerza terrorista invocando un mandato divino. No es chiste. Claro. Y ahí están. Y se resisten a los rusos por un lado, ¿no? Y a los americanos por el otro. Resisten a fuerzas internacionales de Sí. las fuerzas. las sí. fuerzas Si hay internacionales. fuerza, justo son esas. Tal cual. Así que, y eso, bueno, es lo que provoca las oleadas de inmigración, de inmigración de sirios, por sobre todas las cosas, por sobre todas las variantes hacia Europa, ¿no? Que están desprotegidas ante la invocación europea, como a veces hemos hablado en este programa. La invocación es, bueno, van a ser recibidos en Europa, punto, Claro. ¿no? O sea, eso invita a que, bueno, tírense al agua y el que llega, vamos a ver qué hacemos. Sí. No es, vamos a solucionar el problema, vamos a hablar con Putin, vamos a hablar con Obama, está bien, ahí Es quédense. patear la piedra para más adelante, básicamente. Dice, bueno, vamos a ver cómo... Vénganse y vamos viendo. Es tirar gente al agua. Sí. Concretamente, sí. hoy es gente al agua. Y la gente lo hace porque imagínate. Ayer hablábamos Sí, del que pagan. de que salir Sí. de Mosul está costando $300 por persona. ¿no? O sea, las fuerzas combatientes, a los que quieren huir de la ciudad, en los piquetes que hay de resistencia, le cobran $300 a los habitantes de Mosul que quieren abandonar las zonas de combate de la ciudad. Es una familia que ya paga Claro. por salir solamente de la ciudad, imagínate
por la cantidad de peajes que pasa por llegar a Turquía, de Turquía tirarse al agua y llegar como pueda a Grecia o al sur de Italia, o cruzar a través del continente vía Hungría, bueno, todas esas cosas terribles, ¿no? Estos desplazados que hay, que se encuentran por toda Europa, ¿no? Que se encuentran deambulando por París, en esta frontera que han armado ahora al muro entre el paso de Dover y Calais. Bueno, terrible en ese sentido, ¿no? Así es. Bueno, nos tenemos que ir a nuestro tema musical ahora. Y después... escuchemos música. Escuchemos música. Bueno, y después, parte de la columna que yo había empezado el martes, y nos vas a contar lo del martes también, ¿no? Justamente. Después de tu columna... Dale. Muy bien. ¿Por qué son los martes? Vamos al tema musical. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. La columna de Tati. Muy bien, muchas gracias. Hoy voy a continuar con mi columna, empezada el martes, que eran las 10 grandes mentiras del gimnasio. Voy a repasar las primeras. Es así como rapidito, ¿no? Un repaso general. Por ejemplo, cuanto más transpiras, más adelgazas. Es lo que cree la gente. Bueno, no es así exactamente, sino que estás perdiendo líquido y después lo vas a recuperar. Y lo recuperás cuando tomas la primera botella de agua. Tal cual. Estirar siempre es bueno, siempre, siempre. Cuando te duele algo, cuando te duele el gemelo, bueno, no siempre. Primero que si estás en frío y te duele, no estires. Bancate el dolor y estirás cuando vuelvas a entrenar y calientes el músculo. Si no, te va a hacer mal. Hacer sentadillas aumenta el volumen de las caderas. Es mentira, porque cuando haces sentadillas estás utilizando músculos del glúteo o de los cuádriceps, no las caderas. Entonces no las vas a aumentar. Después, la gente cree que si toma agua durante el ejercicio puede llegar a tener gases. Habíamos hablado, yo nunca escuché a alguien que diga esto, pero bueno, el artículo explica que no, que nada que ver. Si vos tomas agua durante el ejercicio, no te pasa esto, no vas a generar flatulencia. Yo creo que en Argentina en particular esa leyenda proviene de una vieja, de la primera telegimnasta que hubo en la Argentina, ¿no? Sí, que tuvo que desaparecer de la vida mediática. Que desapareció de la vida mediática directamente por una leyenda que se armó en una clase de gimnasia al aire, ¿no? Qué feo. Sí, bien cabe plantear lo que fue al aire, literalmente. Sí. ¿No? Fue María Muchasti se llamaba. Es verdad. La pionera de la telegimnasia en la Argentina, ¿no? Bueno, hay gente que tal vez pregunta esto porque tiene miedo que pase eso. Imagínate que estás elongando las piernas para atrás o algo. Claro. Entonces no toman agua. Pero bueno, no se hagan problema, no tiene nada que ver tomar agua durante el ejercicio. Y el último de la primera parte era que entrenar con pesas en las mujeres nos convierte tipo Arnold Schwarzenegger después, ¿viste? Te quedas todo... Y es mentira. Acá me dice mi compañera, es mentira. O sea, si vos entrenas con 50 kilos de cada lado y bueno... Pero si vos haces pesitas normales, varias repeticiones, vas a estar tonificada y bien, o sea, no vas a estar con unos supermúsculos. Es mentira eso. Y bueno, la segunda parte comienza con el tema de los batidos de proteína. ¿Viste esos batidos que se venden, que hay millones de tipos, que mezclan creatina con no sé qué cosa? Bueno, todas esas cosas. Sí, es lo que toma Tony Stark en los Vengadores, ¿viste? Que ¿sí? siempre Tony no Stark... vi los Vengadores. de Avengers, siempre Tony Stark, el hombre de acero, no Iron Man, Robert Downey Jr.,
está siempre con un vaso de un polijugo de estos Claro, que decimos que en la mano. que tienen poliproteínas. Bueno, la coach que explica en este artículo sostiene que ni son tan mágicos como cree Iron Man, o sea, que lo hacen súper, ni tampoco son tan perjudiciales como creen otros, porque otros dicen no tomes eso porque te hace muy mal, y bueno, ni una cosa ni la otra. Todo depende, obviamente, de la cantidad con que la tomemos. Pero lo que explica esta entrenadora es que sí contribuyen a mejorar el tema de la musculatura, porque si estamos ingiriendo proteínas, estamos mejorando la calidad del músculo, por así decirlo. Pero si nosotros tomamos todos los días un vaso y nos vamos a sentar a la computadora, no nos va a aumentar el músculo. Hay que ejercitarlo. Esto obviamente ayuda a que te va a aumentar la pancita. La panza te va a aumentar. Pero el músculo claramente no, ni tampoco te va a engordar de más ni de menos, porque hay gente que dice, no, si tomas eso engordás, si tomas proteína o si sos glicógeno te empezás a engordar. No, si vos ejercitás correctamente e ingerís las proteínas, dependiendo de tu ejercicio, vas a mejorar la calidad del músculo. Así que no es ni tan malo ni tan bueno. Depende obviamente de tu tipo de físico, de la actividad que realices, etcétera. Y además agrega que tomar proteína en polvo, por ejemplo, cuando vos te lo armás vos al licuado, viste que muchas veces tenés que armártelo, no es perjudicial tampoco para la salud. Es decir, no te va a hacer mal, sino que la consumís con moderación, aporta incluso múltiples beneficios para la vida diaria, no solo para entrenar. Te vas a sentir como más firme, mejor, porque la proteína es necesaria consumirla y a veces uno no come demasiado en comidas normales y está bueno tenerla como un extra. El tema de, si quiero perder peso, no debo consumir grasas. Es típica. O sea, vos querés hacer dieta que dejas primero las grasas, sobre todo las malas. Entonces la coach explica que primero hay que distinguir las dos grasas que hay, las malas o las trans y las grasas saludables que también son necesarias consumir. Las primeras, las trans, provienen de los alimentos procesados, los refinados, etcétera. Mientras que las buenas provienen de alimentos naturales como por ejemplo los frutos secos, el coco, ciertas semillas, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que consumir estas grasas saludables que son fundamentales, o sea, no es que son buenas, son fundamentales para nuestro funcionamiento del cuerpo y además ayudan, por ejemplo, a regular el colesterol, mantienen la temperatura corporal estable, protegen la piel, los órganos vitales y algo muy importante, que facilitan a la absorción de nutrientes. Es decir, si vos tenés estas grasas saludables en tu cuerpo, cada vez que consumas algo vas a absorber lo mejor de ese alimento y obviamente te va a ser mucho mejor que comer las grasas saturadas. Entonces, cuando vos querés adelgazar, no dejes de comer grasa por completo. Seguí comiendo las saludables y además te van a servir a saciar tu apetito. Porque si vos te comes, por ejemplo, un puñado de, no sé, algunas almendras, algunas semillas, es como que tu cuerpo está saciado, no tenés que comerte unas galletitas después que tiene grasa saturada. Entonces no dejes de comer grasa y dale más importancia a las grasas saludables. Después el tema de los abdominales, ¿sí? Lo habíamos hablado una vez acá. Para tener la panza chata, ¿no? Sí, así, con la tabla de lavar, le decimos. Con la tabla de lavar. Los porteños le decimos la tabla con de el lavar. pack de 6, ¿viste? Sí. Todas esas cosas. Bueno, hay que hacer abdominales a full. No sé, 1.000.000 por día, una cosa así, todos los días sin parar. Bueno, esta coach explica que no. O sea, los abdominales ayudan un montón a fortalecer el músculo, es verdad, te da tonicidad, etcétera. Pero para que te desaparezca el rollito o los rollitos, tenés que dejar de consumir grasa. Esta grasa, justamente la saturada, la que está en la hamburguesa, en la papa frita, en azúcar refinada, bueno, esa deja de consumir. Seguí haciendo abdominales, no te mates tanto, o sea, no hagas 1.000 por día, hace la mitad, hace 200, Claro, va subiendo. Un McDonald's Y no. Mira, vos podés con comer 500 abdominales. Nah, claro. Ahí empezó a hablar. Y con suerte, depende cuánto McDonald's te coman por semana. Pero lo que hace la gente es se come todo, ¿viste? Todo. Después va al gimnasio y hace 1.000 y va 2 veces por semana. Y dice, ay, no tengo nunca la panza chata. Y bueno, querido, aflojá con las grasas trans, porque si vos no la sacás de la dieta, nunca se te va a poner la panza plana. O sea, los abdominales están, pero abajo de todo eso hay que sacarlo. Y como es con una buena alimentación. Por ejemplo, hay que empezar a consumir fibra para que te ayude a que se tonifique más rápido el músculo. Alimentos diuréticos, que si bien no es que si sacás agua de tu cuerpo adelgazás, pero sí sirven para que circule todo mejor y los músculos también estén mejor hidratados. Hay que consumir menos sodio, por ejemplo. Hay que bajar un poco con el tema del azúcar, tomar mucho líquido. Y un consejo que da esta coach es masticar muy bien la comida, porque esto favorece la digestión.
Entonces como que el alimento pasa más rápido y no se queda ahí, viste, cuando te sentís hinchado, inflamado. Bueno, mastica bien la comida y vas a ayudar al cuerpo a digerirlo mejor. Y después tenemos los últimos dos, que ella explica que hay gente que le dice que entrena en ayunas. Es decir, se levanta, se toma agua simplemente. Y se mata en el gimnasio, porque piensa que eso le hace adelgazar. Y ella explica que no, que lo que hay que hacer es hacer 2 desayunos. El primero algo light, rapidito, no light de dietético, sino de algo suavecito, por así decirlo, pero tenés que consumir algo, porque el cuerpo gastó todas sus energías o toda la glucosa, como habíamos explicado acá una vez, durmiendo por el tema del cerebro, y etcétera. Entonces, cuando se levanta, va a empezar a usar sus grasas en el primer entrenamiento, y después no las va a usar más, porque va a sentir que ya no tiene las grasas, y empieza a acumular grasas malas que te engordan. Entonces, durante todo el día vas a dejar de gastar esas grasas. Lo que vos tenés que hacer es que consumir un mini desayuno y que el cuerpo gaste ese mini desayuno. Y después haces un desayuno normal y el cuerpo va a regularse durante todo el día y no va a acumular ningún tipo de grasa. Va a sentir que está normal, no va a tener que reservar por el tema de que va a faltar en algún momento. Entonces ella recomienda esto, no entrenen en ayuna. Y aparte hace muy mal, muchas veces te baja la presión, no te sentís mareado y es malísimo no consumir nada y darle el entrenamiento duro. Y por último, antes de irnos a la tanda, mucha gente le va con el problema de que tiene, por ejemplo, escoliosis o algún problema en la columna o en los huesos, y dice, mira, yo entreno pero no hago pesas porque me va a hacer mal, o sea, me encantaría hacer pesas, pero no. Me va a hacer mal las lumbares. Claro, y sí, entonces ella dice que eso es falso, o sea, tal cual pensar eso así no está bien. Sí aclara que, por ejemplo, la natación o el yoga ayudan muchísimo a gente que tiene este tipo de problemas. De hecho, la natación es lo primero que te recomiendan hacer. Pero también explica que para corregir lesiones o para minimizar riesgos o molestias, las pesas también pueden contribuir a lo que se llama fortalecer el músculo que rodea al hueso. Entonces, si es muy típico que si a vos te duele la rodilla, tenés un problema crónico en la rodilla, ¿qué te dicen? Fortalece el cuádriceps. Entonces vos vas a sostener la mayor parte del cuerpo con ese músculo que es más grande y dejando un poco libre la rodilla. Entonces, la articulación propiamente dicha. La articulación, exacto, porque el músculo está para eso, en principio, ¿no? Rodear el hueso y que el músculo haga el esfuerzo y no el hueso. Entonces ella lo que explica es esto, que hay que tratar de fortalecer la musculatura, por ejemplo, del tronco, si tenés escoliosis, y se arma como una especie de almohadita en donde la columna está protegida. Obviamente no vas a levantar una mancuerna de 100 kilos, pero sí, si tenés un entrenador que es buena onda en ese sentido, te va a hacer una rutina correcta y vas a hacer muchas repeticiones con poco peso. Y ahí el músculo se va a ir fortaleciendo y podés evitar otra lesión o que te siga doliendo esa. Pero sí, la experta esta, la coach, insiste en que hay que evitar ciertos deportes, como por ejemplo el running, o deportes de impacto como el step, que eso sí el step es terrible, es impresionante. Es malísimo, es muy malo para las rodillas. No sé si es bueno o malo, es impresionante cómo se pone la gente en el step. Sí, a full. ¿No? Sí, sí. Y yo los miro en el gimnasio, la verdad que es impresionante. Los miro porque son hombres y mujeres, no es un tema de género. En un tiempo el step era solo mujeres. Solo mujeres, sí. Pero ahora es casi mitad y mitad, o a veces hay turnos donde veo que hay más muchachos inclusive. Mira. Y la energía que hay. Troca. Me imagino una oficina, después estos van todos a la oficina y están iguales, pienso. Estás en el trámite en el banco así, ¿no? Puestos están reservados. Sí, es que no pueden parar, me parece como que todo el tiempo están incentivando para que hagan eso, pero bueno, ese tipo de deporte de impacto para gente que tiene problemas no está bueno, porque no está fortaleciendo ningún músculo ahí. Estás más que nada quemando calorías. Pero si vos querés fortalecer, hace algo puntual con pesitas y varias repeticiones. Bueno, el traumatólogo a mí me ayudó bastante con los problemas de mi cervical, con esto que decís vos, justamente, claro. ¿No? Él, para graficarlo, utilizó el ejemplo del mástil de un barco. Y el mástil de un barco, dice, tu cuello, ¿no? Es como el mástil de un barco. Sí. Y viste que los mástiles de los barcos tienen tensores para mantenerlo derecho. Entonces la musculatura opera así, ¿no? Como tensores. Vos tenés que tener, si eso tenía algún problema de desviación ese mástil, tenés que ajustar esos tensar tensores. esos. Entonces,
teóricamente la rutina de musculación que me dio era para corregir algunos músculos y ayudar las desviaciones que la naturaleza me dio, por llamarlo de alguna forma. Claro, sirve muchísimo. Así que bueno, ponerlos en práctica y chau estos mitos, Así que, por favor, entrenen tranquilos y con responsabilidad, como siempre. Bueno, ahora sí, nos vamos a nuestra tanda. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Bueno, Luis, continuamos. Bueno, habíamos mencionado que los americanos son gente sajona y los sajones hacen cosas para siempre, ¿no? Entonces, hacia 1845, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos propone y decide dejar de votar cada uno de los estados en un día distinto, como sucede en las primarias. Vos viste que las primarias norteamericanas van rotando a lo largo del año en distintos lugares, ganó tal, al final se sientan, juntan los congresales y dicen, bueno, tal es el candidato. Antes, en Estados Unidos, era el mismo procedimiento para presidente. Claro. O sea que esta historia se prolongaba durante un periodo bastante largo. Eterno. Y aparte hay que convivir siendo el presidente en ejercicio. Te gana, viste que mencionaba ayer Muki que hay estados importantes, ¿no? Te ganan en 2 estados importantes, vos el presidente en ejercicio, y virtualmente, mientras se termina de cerrar toda la elección, convivías con el nuevo, casi con el nuevo presidente. Sí. Y en una época de convulsión, porque en mediados del 1800, los Estados Unidos, no se olviden que vivieron su guerra civil fuertísima, donde se decidió el modelo de país. Entonces en ese momento dijeron, bueno, vamos a organizarnos, vamos a votar todos el mismo día. Pero, ¿qué día votamos? Mirá la prolijidad de los tipos, ¿no? Entonces dicen, todos tenemos que ir a votar. Somos un país enorme, no todos vivimos en las ciudades, la mayoría estamos colonizando nuestro propio país, la mayoría vivimos en el campo, la mayoría trabajamos en la tierra. Bueno, entonces busquemos un día donde ese día no trabajemos, ¿no? Bueno, está bien, ese día no trabajemos. Pero no podemos ir el sábado o el domingo, porque esos días se lo tenemos que dedicar a la iglesia. Claro. O sea, la gente en el interior de Estados Unidos es profundamente religiosa, ¿no? Y bueno, el domingo no, olvídate, tachame el domingo. No. O sea que como se vota en Argentina y en todo el mundo, que lo más lógico se usa el fin de semana, tachámelo porque ese día es el del Señor, ¿no? Obviamente tachame el lunes porque hay que trabajar. Claro, hay que empezar la semana. ¿Y por qué no otro día? Porque el miércoles ya directamente es el mercado. O sea, en la mayoría de los pueblos del interior de Estados Unidos se desarrolla un mercado. Aún hoy en muchos pueblos yo me acuerdo de haber visité bastante América, y está el día del mercado. Y no recuerdo si es exactamente el miércoles, pero hay un día donde es el mercado, donde a la ciudad vienen todos los de las adyacencias a canjear sus productos en el mercado local. Entonces los miércoles era el mercado en Estados Unidos. Entonces el miércoles tampoco. Bueno, martes, ¿cerramos el martes? Mira. Y cerraron el martes los muchachos, ¿no? Y quedó para siempre. Y quedó para siempre, a tal punto que hoy podríamos decir cuándo van a ser las elecciones del 2024, por ejemplo. Y sí.
porque lo que nosotros tenemos que hacer es la sencilla cuenta, porque esto también tiene que ver con el periodo del año, ¿no? El periodo del año decían, necesitaban desplazarse, no tiene que ser en domingo, no tiene que ser en miércoles está la feria, no tiene que ser en invierno porque si hay mucho frío o nieva no pueden ir. Y no. Tampoco los podemos meterlo en medio de la cosecha, ¿no? Porque no van a ir porque están cosechando, o sea, o no pueden llegar, o entre cuidar su ganado y su cosecha. Entonces decidieron noviembre, flaco. ¿Cuándo estamos más o menos tranquilos? ¿No? ¿Y cuándo estamos más o menos tranquilos? El primer martes de noviembre. ¡Qué perfección! Listo, ya está. Viste, en una nación principalmente agrícola, los tipos después de primavera y verano, tachámelo, ¿no? Invierno, tachámelo. Entonces... Ellos ahora están en otoño. Exactamente es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Y tiene lógica. O sea, no es que es el primer martes, es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Claro, por ejemplo, si fue martes 1 de noviembre, no se puede. No se puede. Hay que esperar al 8. Al 8, como esta ocasión. Como esta ocasión. Viste que esta ocasión es el 8 porque no es el primer martes, sino es el primer martes después del primer lunes. Bueno, claro, este año se vio perfecto porque el martes fue el 1 de noviembre y no votaron. Por eso está esta aclaración, ¿no? Claro. Esta especificación. Mirá. Que, bueno, es increíble. Lo que dice este artículo o esta fuente es que en 172 países del planeta se vota en fin de semana. Claro, es que ahora actualmente como que es medio incómodo, ¿no? Yo pensaba otro día votar un martes. Muki contaba que tenés que pedirte, te podés pedir el día o salir un rato, pero es como el martes, o sea, empezás recién la semana, tenés un montón de cosas que hacer en tu trabajo y tenés que irte a votar. Es re incómodo. Bueno, pero la mentalidad es... Sí. Antes cosechábamos. Rezaste el domingo y el lunes organizaste la granja. Te levantaste, le tiraste de comer a los chanchos. Vieja, voy a votar, así que quédate en casa, porque seguramente, no te olvides que el voto femenino es algo reciente. Sí. Es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero recordemos que la mujer no votó desde el comienzo. No. En Argentina, desde 1952 votan las mujeres, ¿no? Sí. En Estados Unidos los negros recién votaron en 1968. Claro. No, imagínate... se toman su tiempo los cambios culturales. Uno hoy vive la cotidianeidad de la igualdad, pero esa igualdad es fresquita, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, el campesino decía, vieja, me voy a votar, porque vos no te Lola. Como dice el chiste, viste, no te ilustré los zapatos que foto carnet. Para mujeres esto no es. Esto de votar para vos no es. Y claro. Entonces agarraba el carro, agarraba a lo sumo el hijo mayor y se iban para el pueblo a votar. Claro. ¿No? Llegaban el martes, ya estaban todos. Pero ¿qué especificación la cláusula esa? El martes después del primer lunes. Y bueno, pero ahí garantizan que cae siempre. Ahí cualquiera hace la cuenta y sabe cuándo el año que viene Mr. Wilson va a agarrar el carruaje. Sí. Todo organizado. Bueno, genial. Tipo, ¿no? Sí, mirá qué buen dato, ¿eh? Me gustó. Nos tenemos que ir a nuestro segundo tema musical y cuando volvamos les voy a contar algunos consejos para vos, Luis, que Luis tiene un nuevo perrito. Alimentos que no le podemos dar a nuestros perros. Algunos sí lo sabemos, otros no. Y te voy a contar por qué no se los puedes dar. Así que bueno, vamos a nuestro tema. Me viene bien. Vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Bueno, sería la segunda parte, ¿no? De la columna del día. Ahora voy a hablar del tema de los perros,
que son nuestros animales preferidos o los que la gente más tiene, ¿no? La mascota como normal. Lo que pasea. El gato teóricamente sí, está por ahí. hace su vida, ¿no? Sí, es súper independiente. Y voy a hablar de los alimentos que se les puede dar y los que no. Sobre todo los que no. Porque no es que no se lo podemos dar porque le cae mal o porque no le gusta, porque lo puede matar, así de una. Entonces hay que tratar de evitarlo. Son 10. Y primero quiero contarle a la gente que también lo sabe, es que el perro es un animal carnívoro, ¿no? Casi 100% carnívoro porque es lo que se alimenta de eso. Pero es tolerante a una dieta variada, es decir, no es omnívoro como nosotros, pero sí tolera, por ejemplo, algunos vegetales. Incluso a veces se recomienda que coma otros vegetales o grasa vegetal porque le aporta otras proteínas y nutrientes que le sirven. Por ejemplo, ¿viste que a veces los perros comen pasto? Solo se pueden comer pastos porque, bueno, necesitan en la parte del intestino como limpiarse. Y necesita una ensaladita. Y claro, y te se va a cocinar. Vos lo ves el perro comiendo pasto y vos decís, pero si es carnívoro el perro. Es que, bueno, necesita naturalmente ciertos nutrientes. Incluso si vos te pones a pensar, por ejemplo, los lobos, que son el perro, digamos, más salvaje, cuando comen una oveja, no se la comen entera, son re carnívoros. ¿Qué se comen? Los intestinos. ¿Y qué tiene el intestino? Vegetal, si la oveja que comió. Entonces, y no le hace mal, no se muere por comer es eso. la ensalada de... Es un mix, ¿viste? Claro, es la César. Claro, cuando acaso te viene con ensalada y incluida. te viene la ensalada incluida, entonces sí necesitan comer ciertos vegetales. En base a esto, lo primero que hay que prohibir o no darle a nuestro perrito es el chocolate. Esto la mayoría de la gente lo sabe. No hay que darle ni chocolate ni ningún tipo de derivado del cacao, ¿sí? Si tiene un poquito, o sea, no más allá de darle el cacao en polvo, por ejemplo, un chocolate que tiene chocolate con leche, o sea, tiene poquito cacao, tampoco, no se lo podés dar. Bajo ningún concepto hay que permitir que el perro coma chocolate. ¿Por qué? Porque el cacao tiene una toxina que se llama teobramina y es una toxina que al animal, al perro, le provoca intoxicación y lo puede hasta matar incluso. O sea, los humanos lo podemos digerir de otra manera que ellos no lo toleran y como que les produce una sobreexcitación en el cuerpo y queda ahí durito. Así que hay que tratar de evitar. Mirá qué loco. Sí, no se lo puede comer. O sea que la viejita que se pone, que mientras mira tele le da un pedazo No. al perrito que está ahí mirándola. Chocolate no, y menos que menos, viste, el cacao en polvo, cuando te hace la chocolatada, ese está prohibido porque es cacao puro, entonces es mucho peor. Pero no hay que darle este tipo de alimento. Después, la cebolla, el puerro, los ajos y el calcot, que es un tipo de cebolla también, es decir, en general la cebolla, no se la tenemos que dar, porque la cebolla tiene una sustancia que se llama tiosulfato, que está generalmente presente en las verduras, pero en estas está mucho más, y los perros no tienen la enzima necesaria para romper esta sustancia, que nosotros sí tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se come, por ejemplo, un pedazo de cebolla, va directamente al hígado esta toxina y le provoca un colapso. Es decir, si le das una cebolla entera, se puede morir. Sí. O sea, las salsas, por ejemplo, son terribles para los bichos. Y sí. La gente que le dice, le doy al perrito bueno, eso lo que quedó del guiso del mediodía. Eso hay que aclararlo. Por ejemplo, si vos le das el tubo que quedó, que es un poquito, y tiene, no sé, 10 pedacitos de cebolla, no lo va a matar. Eso depende de la cantidad. Si vos le das a partir de media cebolla, sí, porque ya es mucha cantidad de esta toxina junta y le va todo el hígado y en el momento se muere, porque no la puede... Es en el momento que la seco ahí. Sí, porque no la puede digerir. Y más si el perro, es todo en base del tamaño del perro. Mientras el perro más chiquito, es más rápido el problema. Cuando el perro más grande, como que... te lo podés llevar al veterinario, ponele, no sé. Pero todo tiene que ver con el tamaño del perro y con lo que vos le des y con esta cantidad de tiosulfato que tenga la cebolla. Después, el tema de los membrillos, las mermeladas o todos los elaborados que estén en base de azúcar. Viste que la mermelada tiene 1000% de azúcar, más o menos. Todos esos alimentos que se basan en azúcar también es malo para el perro. ¿Por qué? Porque el problema es el azúcar. El azúcar. Es malo para nosotros ya de por sí, ¿no? Dicen, come light, no comas tanto azúcar. Los refinados blancos dicen que es muy malo. Exacto. ¿Viste? Mientras más blanca es el azúcar, bueno, eso peor le hace. Es malo para nosotros, imagínate para el perro. Primero que hay que aclarar que el perro tiene como todo su sistema es mucho más básico que el nuestro. Y tampoco tienen, por ejemplo, un correcto sistema que regule la glucosa tal como lo hacemos nosotros. No es tan eficiente. Entonces, todo lo que tenga en base de azúcar, por ejemplo, mermeladas, que yo no me había pensado, yo capaz le doy una galletita con mermelada que te quedó, se la das al perro, qué sé yo, no sé. Bueno, no está recomendado, sobre todo en altas concentraciones, ¿no? Si se come el pote de mermelada, se muere. Olvídate. Y sí, porque es como que le produce una hiperglucemia
y no lo podés controlar. El membrillo, si se come un coso entero de membrillo también se va a morir. Todo en grandes cantidades es súper malo, ¿no? Algo similar ocurre con los dulces industriales. Estos son los dulces light, ¿sí? Porque vos decís, bueno, le doy algo light, que no tenga azúcar, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasan? Tienen un tipo de azúcar, que es esta, que es la saturada, por así decirlo, es como la artificial, la industrial, que tiene un tóxico que se denomina xilitol. Es un edulcorante, ¿viste? El que nosotros tomamos en la bolsita de edulcorante, que es súper usado en las industrias de todas estas cosas light, pero a nosotros no nos hace nada y a ellos sí. ¿Por qué? Es un súper tóxico porque dispara la producción de insulina del páncreas. Porque el edulcorante, como que parece que hubiera más dulce en el cuerpo. Engaña al cuerpo, a nosotros, nos engaña a veces y después incluso tenemos más hambre. Pero lo que pasa con el cuerpo es que, con el perro es que produce demasiada insulina del páncreas y retira todo el azúcar de su cuerpo. Y le produce una hipoglucemia, se desmaya y se puede morir. ¿Entendés? Produce todo lo contrario a la mermelada, por ejemplo. La mermelada es una hiperglucemia porque hay azúcar por todos lados, porque no la pudo digerir. Y con la light lo que produce es que se genera demasiada insulina y el perro como que entra en un estado de shock, de coma. Y Qué feo, más de uno se le debe haber quedado el perro ahí patitieso. Sí. Es que uno le da todo, como si fuera un tacho de basura, porque uno dice, el perro come de todo. Sí, pero por ejemplo la cebolla es verdura, se puede comer verdura, pero no la cebolla. Entonces, por las dudas yo recomiendo que no le demos nada, que le demos solamente su alimento y listo. Porque si te pones a pensar, la zanahoria era buena, era mala, y ya está, no se la des por las dudas. El tema de la leche, por ejemplo, todo el mundo, me incluyo, le damos leche al cachorrito, porque nos da como cosita, démosle leche. Bueno, el problema que tiene la leche en el perro es la lactosa, que es el azúcar propia de la leche, como el azúcar natural de la leche. Y los perros no la pueden digerir. Y no se va a morir por tomar leche, sino que le va a agarrar una diarrea terrible y el problema está en eso, que se puede deshidratar. Por ejemplo, vos te vas un tiempo y estuvo todo el perro con diarrea, no tomó nada, se muere deshidratado. Entonces hay que tratar de evitar este tipo de comida como la leche. Pero sí le podés dar queso o yogur, por ejemplo. Eso sí, porque la lactosa ya estuvo fermentada, no está como la leche, entonces no le va a hacer mal, no le va a causar una diarrea y además tiene calcio y le va a servir, porque le sirve siempre. Después el tema de los huesos. ¿Viste cuando el famoso hueso. ¿Viste eso que es típico, que está el hueso para el perro y el hueso? Como la carnicería. ¿Viste? Y un hueso para el perro. Tal cual. Y uno que hace, lo hierve, generalmente, porque lo cocinás. Bueno, ¿qué cuenta este artículo? Que cualquier hueso, sobre todo el de la vaca, aunque sí, tiene que comer hueso para los dientes, porque tiene proteína, porque etcétera. Bueno, aporta muy poco valor nutritivo al perro. O sea, lo que le da es casi nada, es más bien para que juegue y se descargue un rato. En cuanto a nutrición, no le aporta casi nada, incluso si está cocinado. Y además, lo que hace muchas veces el perro es triturarlo, lo come de una manera que le quedan astillitas, ¿viste? Y es la típica, el hueso de pollo, que nunca hay que darle pollo al perro, no porque se muera por el pollo, sino porque los huesos de pollo son tan finitos que ingresa al cuerpo y le puede ocasionar cualquier tipo de perforación, ¿no? Del intestino, en el estómago, bueno. Entonces hay que evitarlo. Y eso pasa con los huesos. Aunque sea grande, el perro lo empieza como a hacer astilla y le puede ocasionar la muerte. Todo lo desmenuza. Todo. Tiene unos colmillos terribles, así que lo hace chiquito. Y el segundo peligro que tenemos con el tema de darle hueso al perro es que, si bien no se astilla, porque el perro no lo comió tan chiquito, lo que hace es genera una pasta que nosotros no la vemos, se lo empieza a comer y hace toda una pasta triturada del hueso. La convierte como una pasta. Y se la traga, ¿no? Se la come. Y después esa pasta se va a solidificar en el intestino y le queda como si fuera una hez endurecida, ¿entendés? Y ahí se puede ocasionar muchísimos problemas intestinales. Terrible lo que le... Y ahí puede obstruir, puede provocar defecación dolorosa muchas veces. Vos lo ves al perro. Pero eso es lo de menos, pero sí. Es terrible la cantidad de daño que le puede hacer uno a la mascota. ¿Viste? Uno lo quiere ayudar, le doy un poquito de leche porque se portó bien. Ni se te ocurra. No. Y después otras dos cositas rápidas que te digo antes de que nos vayamos, es el tema de las uvas. No hay que darle uva porque tiene una toxina, que acá no me da el nombre exactamente, pero sí es perjudicial para los perros, porque tiene problemas más que nada renales en el perro, en parte urinaria, etcétera. Bueno, no hay que darle uvas.
No tenga perro. No tenga Es perro. más fácil. O compre el alimento y dale el alimento. Esa gente que le da lo del plato. A ver, no se lo des. Dale el alimento. Aparte, así lo acostumbras a que tampoco te esté jodiendo el perro después. Porque puede terminar de comer y quiere comer tu comida. Y si vos lo acostumbraste, es tu culpa. Entonces no le des ni uvas ni tampoco las horas del pescado. Es muy importante no darle pescado. Primero, que el perro no va a notar la diferencia. Me dio pescado y eso es una Con sushi, hoy me toca sushi. Claro, primero que no va a notar eso, no es que lo vas a poner contento al perro. Y segundo, que él no distingue como nosotros qué parte se puede comer y qué no. Y se traga todas las espinas, si es que tiene. Y el pescado siempre tiene que venga sin espinas. Y bueno, y ahí pasa exactamente lo mismo con el hueso, con el tema de las astillas y las espinas. Y bueno, hemos terminado. Ya ¿Qué? está. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. ¿Nos sacan del aire? Sí, en 15 segundos nos En sacan 15 del aire. segundos. Bueno, muy buenos días, que disfruten este maravilloso día de una Soleado. temperatura maravillosa y el maravilloso sol. Bueno, que tengas un maravilloso día. A ponerse Loti. la bikini. Igualmente, Luis. Nos encontramos mañana con los temas super light y qué le pasa a la gente. Hasta Y mañana estamos con el señor Tenenbaum Así acá. es. Hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.